Buenos días, tardes o noches, lo sé, ya sé que se hace costumbre, pero aún así les pido disculpas por la demora en subir vídeos. Recientemente comenté lo que me pasó en la pestaña de comunidad, también agradezco el apoyo que cada uno de ustedes le da al canal, ya sea con su suscripción o con sus comentarios, de verdad muchas gracias. También aprovecho para pedirles un favor, hace unos vídeos, recomendé el canal de mi buen amigo Dragon Fanfiction, recientemente me comuniqué con él, y me comentó que perdió acceso a esa cuenta, también me comentó que iniciará desde cero, por eso, les pido que vayan a apoyarlo, y díganle que van de mi parte. Sin más que decir, los dejo con el capítulo. Personajes, música e imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores y autores. El sudor frío se resbalaba por su mejilla, no podía negarlo, tenía miedo, temor, el por qué. Estaba por enfrentarse a un ser que no conocía ni sabía dato alguno, el temblor de sus manos sosteniendo el arma era notable, ella vio de lo que era capaz este demonio rosa, la capacidad destructiva que poseía y ese poder que podría hacer sucumbir a cualquiera, pero no retrocedió, el temblar de sus manos se detuvo y afiló la mirada, tenía que hacerlo, tenía que defenderlo, ayudar a la persona que le dio un motivo más para vivir. Sé lo que están pensando, es algo imposible, ella era solo una humana, ¿cómo podría vencer? Las estrategias e ideas empezaron a pasar una a una por su mente y la sonrisa maniática que Majin Buu le daba no ayudaba, ya con una idea en mente se lanzó al ataque, con arma en mano, notó que la mirada del demonio nunca se despegó de ella, pese a la velocidad con la que había decidido atacar de un tajo, sabía que con esta arma no podría efectuar su estilo de respiración al completo ya que el veneno que usaba en su katana era el protagonista en sus ataques, quizás debió pensar dos veces en lanzar y sacrificar su arma de esa manera, pero si no hubiera sido así el destino del Saiyajin sería distinto, la hoja de metal ya se encontraba a centímetros del cuello del ser rosado, mas la energía que este poseía fue expulsada de su cuerpo, la ráfaga de viento agresivo arrastró a la bella mujer, haciendo que se alejara y rodara por el suelo desgastado, las carcajadas empezaron a soltarse, Majin Buu solo podía reírse del intento de ataque de Shinobu, tomándose del estómago conteniendo la risa que al levantarse sus facciones con el sudor corriendo solo pudieron arrugarse más, se sentía impotente, mas no era momento de esto, la persona que más aprecia está en peligro y ella en este momento es la única que quizás pueda ayudarlo, una vez más se lanzó al ataque alistando la brillante hoja metálica, mas una vez más fue mandada a volar esta vez porque la extremidad que poseía en la cabeza, en el tronco de un árbol intentó ponerse de pie, mas el dolor que el impacto que dejó fue punzante, esto solo hacía reír aún más al demonio rosa, esto para él quizás solo era un juego, y tal cual niño quiso seguir jugando más. Majin Buu no era tonto, sabía que ella quería salvar al hombre que a unos pasos detrás de él se encontraba e intentando provocarla aún más se hizo un poco al lado dejando ver al herido Saiyajin, apuntando con la palma de la mano formó una esfera de ki, obtuvo lo que quería al ver la reacción en el rostro de Shinobu, la adrenalina la cegó e hizo que un rápido salto se acercó a Majin Buu, el choque del metal con el dedo del demonio fue repetitivo y rápido, el sonido del metal estrellándose ambientaba la zona, ella era rápida, por algo era un pilar, pero no importó el esfuerzo porque ahora de un golpe contenido otra vez se estrelló en el suelo lejos de él. Las caídas y golpes fueron aumentando, las risas y carcajadas eran cada vez más fuertes, no sabía cuántas veces ya había intentado atacar, pero inútilmente era inutilizada por este ser, la sangre ya empezaba a correr por un lado de su rostro, y la ropa que poseía estaba rasgada y maltratada, ya no podía levantarse más, la adrenalina se había ido y el dolor empezaba a opacar cada uno de sus pensamientos, el demonio burlón dejó de reírse y solo se quedó observándola ya algo aburrido pateó a Goku alejándolo un poco, con la protuberancia de su cabeza apuntó a la chica, el brillo rosa empezó a bañar la zona, ella recordó lo que pasó con su katana al tener contacto con aquel rayo rosa, su cuerpo ya le dolía demasiado y las heridas que en sus brazos se habían generado solo le daban más problemas, ¿es todo? ¿Así acabaría?
No quería, simplemente no quería que esto terminara así, pero una vez más el brillo rosa impactó con otro objeto, impidiendo la muerte de Shinobu. Era una katana con dientes afilados la que se atravesó, la cual también terminó convirtiéndose en un dulce. A lo lejos un brazo se encontraba extendido, su aura a cuadros verdes y negro se movía con la brisa del lugar, por poco y pudo impedir una tragedia. Rápidamente el resto de cazadores presentes se pusieron enfrente de ambos, defendiendo a la bella mujer. Rengoku apenas si podía moverse, pero no iba a permitir una muerte más en su presencia. Los más jóvenes estaban nerviosos y con gotas de sudor frío recorriendo sus rasgos faciales. Ellos pudieron ver el enfrentamiento del Saiyajin, como también el de la pilar del insecto. No sabían si tan solo podrían sobrevivir a esta confrontación, pero al darse cuenta Shinobu también logró ponerse en pie, tomando aquella arma que el Son portaba. Se armaron de valor, dispuestos a luchar, con la meta de poder salir vivos y socorrer a Goku. La respiración de llama se mostró frente a aquel demonio rosa, quien solo sonreía retorcidamente. La quinta postura de su respiración se dejó ver, de un destello se lanzó hacia el demonio, dando rápidos cortes, dando la ilusión de formar un tigre que envolvió a Majin Buu, pero esta misma silueta fue dispersada por una ráfaga de aire que el rosado expulsó. La sonrisa seguía en su rostro. El pilar observó esos ojos con un iris rojo como la sangre, y pupilas tan oscuras como el manto nocturno que cubre al planeta. Se quedó paralizado, no entendía cómo es que Shinobu pudo tan siquiera durar unos minutos frente a este monstruo, pero no retrocedió. Al mismo momento, por la espalda de Rengoku salieron disparados los más jóvenes, Tanjiro empuñando su katana en listo para dar el golpe. El agua brotaba de su katana. La quinta postura de esta técnica chocó contra el demonio. Inosuke no se quedaría atrás, lanzó atajos demasiado rápidos dando a relucir su respiración, hasta Nezuko, quien con sus garras se lazó a siquiera un poco, pero aún así la sonrisa de aquella bestia no desapareció. Extendió sus brazos tomando las espadas de los cazadores, quienes ya se encontraban a sus lados. Esto hizo que sus ataques pararan en seco. La sorpresa se marcó en sus rostros cuando dos brazos más brotaron del rosado. Solo recibieron el golpe que inevitablemente los dejó inconscientes. Rápidamente giró en su propio eje y con la protuberancia que tenía en la cabeza, atrapó la mano de la demonio de ojos rosas. Con su brazo izquierdo solo pudo dar un golpe con su codo en la espalda de la mujer demonio, estrellándola en el suelo, agitando este mismo. Rápidamente la alzó de la extremidad que atrapó. La mirada de sufrimiento y dolor, pero también de ira de Nezuko era dirigida al Majin Buu. Él solo dio una carcasa al ver esto, y de una patada la mandó a volar, pero también logrando arrancar la mano del cuerpo de Nezuko. La sangre se disparó, cubriendo su rostro y parte de su torso, como si fuera un gorila. Empezó a golpearse. Le encantaba ver el dolor en estos humanos. A lo lejos la demonio pudo ponerse en pie, regenerando lentamente su cuerpo, mas un pequeño gesto de confianza se mostró en ella. Esto confundió al ser rosa por un momento. Fue ahí que cuando la demonio contrajo su palma en un puño averiguó lo que pasaba. La sangre que le había caído encima empezó a brillar, prendiéndolo en un fuego rosa. Vio como poco a poco su cuerpo empezaba a resquebrajarse y presentar pequeñas grietas. Esto lo alarmó. Al parecer la técnica de sangre demoníaca de Nezuko tenía algo de efecto en él. Esto era observado por Shinobu y un maltrecho Goku. El entorno se puso pesado. El suelo debajo de la bestia rosa se empezó a agrietar súbitamente. El polvo se levantaba. El fuego se fue apagando, siendo reemplazado por el aura rosa del demonio, quien ahora sí se había enojado un poco. Rápidamente se lanzó contra Nezuko, quien algo temerosa solo pudo cruzar sus brazos para amortiguar el golpe que hacía. Ella se dirigía más. Esto no fue así. De una barrida en el suelo logró hacer que perdiera el equilibrio, recibiéndola de un rodillazo. La mandó hacia arriba, pero no se detuvo. Rápidamente se puso en lo más alto. Con un golpe de hacha la volvió a estrellar en el suelo, ahora dejándola inconsciente. Ahora solo quedaban ambos pilares y el cazador de la respiración del rayo, quien este último se encontraba sujetando el mango de su katana con fuerza, no solo por el miedo, sino también por la ira. Esto fue notado por ambos pilares.
Tranquilízate, si vas a atacar ahora solo lograrás que te maten. Pero fue en vano, ya estaba en su límite, con su primera postura y relámpagos brotando de él se lanzó al ataque, mas fue en vano, de un golpe lo mandó hacia la dirección en la que se encontraba Nezuko, los pilares solo pudieron apretar más los dientes, la preocupación se marcaba en sus miradas, esto solo llenaba más de éxtasis al demonio rosa, que solo se empezó a reír y burlar. «¿Di diablos, ahora qué hacemos?». Rengoku solo se preguntaba qué hacer en estos momentos, preocupado por la situación en la que se encontraban. Los rastreadores se dañaron con esta pelea, y los cuervos tardarán en dar el mensaje. Analizando la situación y confrontando con la mirada al demonio rosa comentó la Pilar, mas lo siguiente que escucharon los asombró y confundió. Los mataré». En toda la confrontación, no escucharon a ese ser hablar, la sorpresa que tuvieron los distrajo, mas al momento en que reaccionaron, fue demasiado tarde, el primero en caer fue el pelirrubio, quien de un cabezazo en el estómago, fue alejado y dejado inconsciente, sin perder el tiempo la Pilar se lanzó al ataque, lanzó los tajos, rápidos y precisos, que lograban cortar una que otra vez al ser, pero para el incremento de su desesperación estas heridas se regeneran al instante, con ambas palmas de sus manos detuvo la ráfaga de ataques de la mujer, y de un golpe en el estómago la dejó caer, sus párpados se tornaban pesados, la imagen que proyectaba sus ojos se ponía cada vez más y más borrosa, sabía que quedaría inconsciente, con lo poco que pudo ver, observó que el demonio la dejaba de lado, dirigiéndose hacia una persona, al parecer esta vez el demonio sí exterminaría al Saiyajin, sin más quedó inconsciente, dejando caer su rostro en el suelo. No sabía dónde en el campo de batalla y había sido derrotada por ese monstruo rosa, el lugar era de un color blanco, estaba vacío, y no había ruido alguno, ¿acaso ya había muerto? Entró en pánico al pensar en esa posibilidad, si era así, este era el limbo. Empezó a recorrer el lugar en el que se encontraba, parecía que el lugar era infinito porque en el tiempo que ella llevaba recorriendo el lugar y no encontraba ningún rastro de que alguien haya estado allí, su preocupación solo iba en aumento, en un momento aceptó lo que creía su mirada descendió a lo que era al parecer el suelo, trataba de retener las lágrimas que amenazaban en caer pero este esfuerzo era inútil, el silencio era tal que el sonido del estrellar de las lágrimas de Shinobu se podían escuchar claramente. Los leves sollozos se dieron, sollozos que en cualquier momento se tornarían en fuertes lamentos, ella antes pensaba que moriría en cualquier momento, y esto no le preocupaba, porque si llegara a suceder, sería después de eliminar aquel asqueroso demonio que le quitó a su único familiar de sangre que aún estaba a su lado, pero, ¿por qué ya no era así? No lo aceptaba, no lo quería aceptar, no quería aceptar que ya había dejado de vivir, no quería aceptar que dejó a su suerte a su hermana pequeña, a Aoi y a sus niñas quienes llenaban su día a día, pero también a aquel pelipalmera que ahora aceptó, cambió su manera de ver el mundo y las cosas. ¿Dejarás que lo maten? Una voz que nunca había escuchado se pronunció a sus espaldas, mirando hacia atrás la notó, era una mujer. Él nunca va a cambiar, siempre se arriesga, siempre termina lastimado, no sé cuántas veces ya he visto el que su sangre se derrame, para defender, este mundo del que no proviene, siempre se hacía daño por defendernos, pero eso no es malo, lo entendí en el tiempo en que estuve en ese lugar, él es una buena persona, a veces su comportamiento puede dejar mucho que desear, pero fue el mejor compañero de vida que pude haber deseado. No entendía nada, ¿quién era esta mujer? No podía ver su rostro pero sí algunos rasgos, era pelinegra, un cabello tan oscuro que era recogido en un moño en su cabeza. Escucha, él ha pasado por muchas cosas, cosas que no debería sufrir ninguna persona, y su mirada lo confirma, por favor, acompáñalo, como alguna vez yo lo acompañé en todo momento, esas cosas están cerca, a mi hijo mayor no les agradaba, pero quizás te ayuden, la clave está en esa caja musical, por favor Shinobu, cuida de mi Goku. Al momento de decir eso, la mujer empezó a girar el rostro hacia Shinobu, mas no pudo ver su rostro. De un sobresalto, logró despertar, ¿eso fue un sueño? La confusión y dudas que empezaron a consumirla fueron cortadas de golpe, la razón era los destellos de colores cálidos que se iluminaban el campo de batalla, el último cazador de la respiración solar se enfrentaba a Majin Buu quien solo esquivaba los tajos de la katana, la cual era bañada de un fuego mucho más intenso, con dificultad logró ponerse en pie, recordaba perfectamente las palabras de la mujer de su sueño, la caja musical.
¿A qué se refería con esas cosas? De su Aori extrajo el objeto de color blanco con detalles dorados, un poco dañado, con fisuras que se habían generado al pelear. El tiempo se acababa, sin rechistar más empezó a dar cuerda al objeto. ¿Por qué hizo eso mi señor? La voz del sumo sacerdote expresó su confusión respecto a las acciones del rey del todo. Él merece ser feliz una vez más. Fue la corta respuesta que pudo obtener. Además, aquella mujer me lo pidió, sus amigos siguen allí, y ahora más que nunca intervendré, no directamente, pero lo haré. Además, esto es parte de su destino. La culpa nunca desaparecerá de ellos, eso estaba claro. Entonces, ¿qué pasará con aquel sello? Con una ceja levantada, volvió a cuestionar. Todo a su tiempo, Daishinkan, todo a su tiempo. Primero hay que observar cómo se desenvuelve todo esto. Hasta que él no haga su aparición, no intervendrás, fue la orden que se le dio. El ambiente melancólico y destruido fue sonorizado por esa melodía. Eso fue suficiente para atraer la atención del demonio. En sus manos la caja musical daba a relucir su melodía. El demonio rosa, quien ya tenía a Tanjiro sujetado del cuello de su uniforme, solo lo dejó caer, confundido, de las acciones de esa mujer, y no era el único. El Saiyajin, quien en el suelo, y apenas pudiendo observar, se cuestionaba las acciones de Shinobu. ¿Qué demonios hace Shinobu? ¿Huye, por favor? Con su débil voz apenas pudo hacer que ella lo observara, mas en el rostro de esa mujer solo pudo observar una sonrisa que él recordaba. La mujer con la que se casó llegó a su mente, la calidez de ese gesto le confundía. Majin Buu, quien tenía un rostro confundido, solo pudo dar una sonrisa socarrona, y al instante se lanzó al ataque, con un brazo listo para atravesarla de un golpe. Esto fue observado por el Saiyajin, quien en cámara lenta solo pudo observar todo. No quería que ella sufriera, sin darse cuenta, no quería perderla. Una lágrima traidora se escapó de la comisura de sus ojos, resbalando por su mejilla, mas lo que creyó que pasaría no llegó a suceder. ¿El por qué? Un ser diferente apareció dando una patada al demonio en el rostro, alejándolo unos metros. De los lados de aquella nueva silueta, 4 de esta más se dispararon al ataque. El Son reconoció las técnicas, ya que el Qianzan, el Makanko Sapo, el Kikou, y por último su técnica insignia se dieron a relucir. Se concentró en sentir el ki de aquellos seres. Quizás y solo quizás sus amigos aún seguían aquí, pero esta idea se esfumó, ya que las energías que logró percibir no eran las mismas que la de sus compañeros, mas estas mismas se le hacían familiar. Figuras altas, los cuernos apuntando hacia arriba, 2 alas como las de un insecto. En sus recuerdos intentaba buscar a alguien similar, y lo encontró, pero ¿cómo es que él seguía vivo? Es más, ¿cómo es que eran 7 de él? Lo mismo sucedía con la herida Shinobu. Al ver la silueta de aquellas criaturas, pensó que se trataba de algún demonio. Y se asustó más al ver que eran 7 de ellos. Pudo observar que uno de ellos utilizó la técnica que Goku empleó antes en su batalla, además que los demás emplearon técnicas que jamás había visto. De un momento a otro, el suelo empezó a temblar, y destellos se empezaban a ver en las siluetas recién llegadas. Un destello dorado cubrió la zona destruida, junto con gran estruendo, levantando una gran nube de polvo. Las fuertes corrientes de aire movían fuertemente su cabello y vestimentas. Los segundos pasaron y la nube de polvo descendió. Pudo observar a aquellas criaturas de una mejor manera, ya que el mismo brillo dorado que el Saiyajin desprendió de su cuerpo se manifestaba en ellos. El color celeste, con manchas azules, predominaba en ellos, con grandes cuernos que apuntan hacia arriba, iris rosa y pupilas negras, grandes alas azul en sus espaldas, como si fuera una especie de insecto. Ya los había recordado. Eran aquellas criaturas que Cell creó en su combate contra Gohan. Había escuchado del androide 17, quien los había encontrado y posteriormente adiestrado, pero ya no eran pequeños, de hecho eran iguales al mismísimo Cell, solo que estos aún conservaban esos colores azules en sus cuerpos. Los seres de color celeste observaron el panorama destruido. En el suelo a varias personas, reconocieron a una de ellas, aquel Saiyajin que combatieron en un pasado. Por último detallaron a la cazadora de demonios, herida y cansada, con sudor bajando de su rostro debido al esfuerzo que ponía al estar en pie. La sangre goteaba de algunas heridas en su rostro y torso.
tiñendo su uniforme y Aori de un color rojo oscuro, en sus manos la caja musical color blanco de adornos dorados, la reconocieron en ese instante, a sus mentes llegaron la figura de dos niños que algunas vez confrontaron en la isla de su maestro androide, y que posteriormente, llegaron a apreciar, pero los cuales injustamente fueron exterminados por ese miserable ser. A lo lejos divisaron a un hombre en el suelo, de cabello negro y traje de combate, lo lograron reconocer, era uno de esos guerreros que enfrentaron cuando fueron creados, no perdieron el tiempo, intercambiaron miradas y asintieron unos a los otros, rápidamente se dispersaron, esto alarmó a Shinobu, una vez más empuñó la espada al ver que uno de ellos saltaron hacia ella, pero si pensaba que era para atacarla, estaba totalmente confundida, ya que el ser azulado la logró sujetar y apoyar en él intentando ayudarla a estar en pie y evitar que siguiera haciéndose daño, esto la dejó en confundida, al divisar el campo de batalla logró observar que los demás se lanzaron a los presentes, uno de ellos logró reunir a los inconscientes y se puso en pose de defensa, haciendo alusión que defendería a los cazadores que se encontraban fuera de combate, otro quien se encontraba frente a Goku logró colocarlo en su hombro y empezó a acercarse a la cazadora y a su hermano quien la ayudaba a ponerse en pie, la cazadora se encontraba confundida, ¿quiénes eran ellos? ¿Por qué estaban ayudándola? No pudo continuar pensando al escuchar un fuerte grito de algunos escombros, algunas piedras salieron volando, de ese lugar, dejando ver a Majin Buu con algunas heridas, pero estas mismas se regeneraban. Shinobu hizo el intento de tomar su katana y colocarse en una pose de batalla, mas esto fue interrumpido por uno de esos seres, cuando la mano de ese ser se posó en la suya la cual empezaba a sujetar la espada que alguna vez uno de esos pequeños niños que ellos apreciaban portaba cuando iba a visitarlos a aquella isla. Todos esos seres altos de colores celeste, se agruparon frente a aquel ser de color rosa, colocándose cada uno de ellos en una pose de batalla distinta, el aura dorada del Super Saiyajin los cubrió en un estallido de luz, el herido Goku apenas si pudo rotar un poco la cabeza y abrir sus párpados, notando a esos seres. ¿De esos son los Cell Juniors? Pudo dar unas leves palabras, reconociendo las poses, a su mente llegaron recuerdos de sus amigos, los guerreros Z. Cell Juniors. Repitió el término la cazadora de demonios, Majin Buu solo observaba este hecho, curioso de aquellas criaturas, mas él solo pudo ponerse atento, ya que los 7 seres frente a él se lanzaron una vez más, esta vez dispuestos a atacar. Frente a él, una vez más frente a él, las posturas de sus amigos se dejaron ver en los seres de colores celeste azul. Los seres de colores celeste se lanzaron al demonio rosa, 2 de ellos empezaron a arremeter con golpes y patadas, las cuales eran detenidas y a veces esquivadas por el ser de color rosa, de un momento a otro un destello azul empezó a iluminar la zona, rápidamente Majin Buu levantó la mirada notando que otros 2 de ellos, suspendidos en el aire, cargaban la técnica de la escuela tortuga, esto generó una distracción para el ser rosa, esto solo fue aprovechado ya que otros 2 a espaldas de este se lanzaron con golpes que lo elevaron en el aire, esta fue la señal, ya que las técnicas de energía fueron lanzadas y posteriormente atinaron en el cuerpo del demonio, una explosión se dio en el lugar, mas si pensaron que eso se había terminado, estaban equivocados, ya que, de la explosión salió Majin Buu algo dañado y haciéndole falta un brazo que había sido calcinado con aquellas técnicas, el demonio solo observaba indiferentemente a los seres frente a él ya que al parecer el confiarse con ellos podría regenerada y la mirada neutra se tornó seria, una vez más los seres que lo enfrentaban se reagruparon y posicionaron en defensa ya que sabían que el contraataque sería brutal, de un borrón, Majin Buu se perdió de sus vistas, esto los alertó mas no esperaron que en medio de ellos este mismo reapareciera, rápidamente expulsando su energía los mandó a volar, haciendo crecer sus extremidades los golpeó repetidamente, uno de los Cell Junior, pudo recomponerse de los ataques y rápidamente extendió su mano al aire creando un disco dorado de energía, el Qianzan, una de las técnicas de los discípulos del maestro Roshi, se dejaba ver una vez más, el disco cortó las extremidades cocidas del demonio, haciendo crecer la molestia de este mismo, los demás lograron
lograron recomponerse y de la misma manera cada uno creó un disco, los cuales también fueron lanzados hacia Majin Buu. El cuerpo del ser rosa era cortado una y otra vez, los trozos de este mismo cayeron al suelo, inertes, o eso creyeron, ya que estos empezaron a juntarse. La sorpresa en sus rostros, este demonio era diferente a cualquiera de los que se enfrentaron mientras recorrían el mundo, no sabían cómo poder derrotarlo, mas lo que verían solo les daría más preocupaciones, ya que 7 siluetas de color rosa se empezaron a formar. Ya la preocupación se tornaba más inquietante, ya que 7 de ese demonio rosa se mostraron. Cada uno de esos demonios rosa mostraron una sonrisa algo siniestra, amenazándolos y haciendo que pequeñas gotas de sudor frío empezaran a aparecer en sus facciones. Esto no sería nada bueno. La cazadora observaba al chico pelinegro en el suelo, la sangre seguía cayendo de algunas partes de su cuerpo maltrecho, se agachó lentamente sacando de su ahoría algunos implementos médicos, las gasas y desinfectantes fueron tomados de aquella caja de madera, junto con algunas jeringas con alguna especie de sustancia, delicadamente tomó la cabeza del Son y la colocó en su regazo, detalló las facciones que solamente la raza Saiyajin porta, las lágrimas bajaban por su rostro, no eran voluntarias ya que intentaba retener el líquido salino, pero era en vano todo esto mientras limpiaba las heridas del Saiyajin. Poco a poco los párpados de Goku volvían a abrir, ahora viendo a la cazadora que frente a él derramaba sus lágrimas, lo odió. Desde ese momento odió que esos bellos orbes derramaran esas lágrimas de tristeza y preocupación que eran por su culpa. A él llegaron más recuerdos de aquella mujer que decidió acompañarlo en las buenas y en las malas, lágrimas que se derramaron en varias ocasiones. Incluso estando ya muerto, lo presenció, no pudo evitarlo, estaba cansado, no le importó morir, no le importó gastar la poca energía que en esos momentos le quedaban, impulsado por aquella promesa que en punto de su vida hizo, el esfuerzo para levantarse era inmenso, apretando los dientes por el dolor que en su cuerpo sentía, la cantidad de sangre que derramó de su cuerpo lo afectaba, su cabello oscuro desordenado, empezó a palpitar, cambiando al color dorado perteneciente al Super Saiyajin. Shinobu quiso impedirlo, pero aquel color dorado que se manifestaba en el cabello de Goku la cautivaba. Ella sabía que él quería pelear, pero no encontraba razón para ello. ¿Por qué quería seguir siendo lastimado? Sé que es imprudente, pero, por favor déjame hacerlo. Unas leves palabras se pronunciaron. Si yo no lo hago. Volvió a pronunciar mientras empezaba a caminar torpemente al campo de batalla. Si yo no lo hago. Repitió, esta vez el palpitar del color dorado en el cabello del Son era más rápido, las pequeñas manifestaciones en forma de corrientes eléctricas en su cuerpo empezaban a aparecer. Nadie lo hará. Completó su frase, terminando la metamorfosis, alcanzando la segunda fase del Super Saiyajin. No te pediré que te alejes, ya que sé que no lo harás. Solo te pido, pase lo que pase, por favor, no interfieras, ¿sí? Por cierto, sujétate a algo. No esperó una respuesta ya que el aura con destellos eléctricos que cubría a Goku se volvió más agresiva, sin pensarlo más se sujetó de una de las rocas que se levantaron gracias a los anteriores enfrentamientos que se dieron, la corriente de aire que ahora se daba era incluso mucho más fuerte que antes, sus bellos orbes observaban lo que frente a ella se daba, al principio se preocupó ya que el Saiyajin empezó a gritar de manera como si sufriera, las gotas de sudor y las venas se marcaban en su rostro y cuerpo, los músculos se hinchaban cada vez más como si fuera a estallar. Goku, por favor para. No quiero que te sigas haciendo más daño. Desesperadamente trató de detenerlo, ella pensaba que solo se hacía más daño ya que esos gritos no eran normales. Cuando iba a intentar acercarse notó algo en el Saiyajin, él empezó a encorvarse, las corrientes de energía aumentaban aún más, y lo que la extrañó más, el cabello del Saiyajin empezaba a crecer poco a poco, sus orbes parecían que se saldrían de sus cuencas, el sudor también corría por su rostro, la brutal expulsión de energía ya era tan inmensa que la roca de la que ella se sujetaba empezaba a fragmentarse y destruirse. Tras esto reaccionó rápido,
clavó la espada de estilo medieval en el suelo y puso todo el esfuerzo en sus brazos, intentando mantener la vista abierta por lo que frente a ella acontece, notaba que el cabello del Saiyajin ya se encontraba a la altura de su cintura, quiso gritar una vez más pero el grito final del Saiyajin la dejó pálida, no solo era la voz del Saiyajin la que se escuchó, el rugido de alguna bestia junto a ella, la luz se volvió más momentos, mas al pasar de los segundos forzando su mirada pudo observar algo, los 7 Majin Buu se percataron del aumento de energía en el Saiyajin, en lo profundo de sus recuerdos recordaba aquellos destellos y manera de expulsar poder, el recuerdo de un guerrero de larga cabellera dorada que le causó problemas en un punto de su existencia, rápidamente los 7 Majin Buu se volvieron a fusionar y se empezó a dirigir hacia el Saiyajin, mas su camino fue interrumpido ya que los 7 seres quienes enfrentaba se interpusieron en su camino, ya se notaban cansados y muy dañados, un líquido de color morado recorría heridas de su cuerpo, mas esto no sería una excusa para dejar que este demonio pasara, si había alguna oportunidad de poder derrotarlo darían todo de sí, como aquellos niños que los salvaron en un pasado. Si debiera describir lo que presenciaba, no hallaría las palabras adecuadas para ello ya que el polvo de esa larga cabellera dorada la cautivaba, los destellos eléctricos que lo bañaban y el aura que ahora parece inmóvil como si fuera una esfera que lo rodeaba. Shinobu, reúne a todos y manténlos a salvo, trataré de ayudar a los Z Junior, confío en ti. Fue lo último que pudo escuchar, de un momento a otro el Saiyajin extendió la mano hacia ella disparando una esfera dorada que se impregnó en el cuero de la cazadora, una vez más sus energías volvían a ella y su cuerpo le dolía menos, todo esto mientras el Son se volteó a mirarla, sus cejas habían desaparecido y sus ojos ahora eran más intimidantes, a cualquiera le daría miedo, inseguridad, y algo de terror aquella intimidante mirada, pero a ella en esos momentos solo le traía seguridad y calidez, algo que casi muy pocas veces había sentido, veía como él se alejaba de ella dispuesto a poner fin a esta confrontación. ¿Y por qué intervenir en estos momentos, después de todo el tiempo que ha pasado? Nosotros cometimos un error con Goku, la condena fue injusta, y la culpa de haber torturado a mi mejor amigo de esa manera no me deja en paz, sé muy bien que como rey del todo no debo de interferir de manera directa en los asuntos de los mortales, mas las acciones que estoy tomando son para que los engranajes del destino de Goku continúen su marcha, todo tiene un motivo Daishinkan, todo. Fin de capítulo.